Les damos a todos una calurosa bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Como es costumbre, disfrutaremos de un estupendo programa espiritual que consistirá en una conferencia pública y la consideración de un artículo de nuestra revista La Atalaya. Para comenzar la reunión, cantaremos una canción a Jehová, la canción número 31 con el tema Camina siempre con Jehová, basada en Miqueas 6:8. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 31. Esta semana disfrutaremos de una conferencia bíblica que presentará nuestro hermano Moisés Gilo. El tema, Andar con Dios nos beneficia ahora y para siempre. Por favor, hermano Gilo. Ayudar a un bebé a empezar a caminar es una de las experiencias más bonitas que un ser humano puede tener. Verle ahí, tambaleante, cómo trata de agarrar los brazos extendidos de su padre o de su madre, al tiempo que da sus primeros pasos, es muy emocionante. Y aunque la ocasión pudiera parecer de poca importancia, para los padres es todo un hito, un momento que los va a llenar de expectativas. Están ansiosos por caminar de la mano con su hijo en los meses y en los años por venir, y esperan guiarlo y prestarle apoyo de muchas maneras por largo tiempo. Sin duda, eso es lo que cualquier padre amoroso desearía. Jehová Dios siente algo muy parecido por sus hijos terrestres. Jehová, el Padre por excelencia, ansía enseñarnos a andar, y le causa un gran placer acompañarnos en este caminar. Y al igual que ningún padre amoroso dejaría solo a su bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos, nuestro amoroso Padre Jehová tampoco lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pues por lo menos por dos razones.
La primera, porque Jehová sabe que independientemente de los años que tengamos, necesitamos imperiosamente su guía. Veamos esta idea en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Acompañadme, por favor, a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Y allí leemos: Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Claro, y esto es así, al ser humano no tenemos ni la capacidad ni el derecho de poder dirigir nuestro caminar. Necesitamos guía con urgencia. ¿Y qué mejor guía que la de nuestro Padre Jehová? Por eso Él sabe que independientemente de los años que tengamos, igual que si fuéramos niños, necesitamos que Él nos acompañe, nos guíe. Pero una segunda razón por la que necesitamos la orientación de Jehová es que estamos viviendo tiempos realmente complicados, difíciles de manejar. Y Jehová sabe que esto para nosotros supone una verdadera lucha. Nos vemos obligados a tomar decisiones que a veces son realmente complicadas, que no son fáciles y que pueden afectar a toda nuestra vida. Por eso, qué bueno que en medio de estas difíciles circunstancias tengamos cerca de nosotros siempre alguien superior que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para así no equivocarnos. ¿No es verdad que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la necesidad de tener un guía o alguien que nos dirija en la vida? Pues en este caminar podemos caminar siempre con Jehová. No es necesario que lo hagamos solos. Pero ahora la pregunta es evidente. ¿Aceptaremos la guía de Jehová? ¿Sabemos lo que está implicado en andar con Dios? Realmente, ¿qué significa andar con Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cuáles son los beneficios que obtendremos? Pues de esto va a hablar esta conferencia. Empezaremos contestando la primera pregunta. ¿Qué significa andar con Dios? Bueno, pues para entender esto bien, lo primero vamos a decir qué es lo que no significa andar con Dios. Andar con Dios no significa que podamos andar literalmente como lo hacemos con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos. No podemos caminar con Dios literalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un espíritu. Así que no podemos andar con Él literalmente. Andar con Dios tampoco significa que vayamos a perder nuestra libertad de selección. No significa que nos convirtamos en fanáticos, que seamos incapaces de pensar o de razonar por nosotros mismos. No quiere decir que sea alguien el que decida por nosotros. Eso no significa andar con Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nos ha hecho un regalo, el libre albedrío, y quiere que utilicemos bien este regalo junto con nuestra facultad de raciocinio, nuestra facultad de pensar. No somos como marionetas, manejados por alguien que aunque la marioneta parece que es ella la que se mueve, realmente hay detrás a alguien que la está manipulando. Pues esto no es lo que significa andar con Jehová. Nuestro Dios Jehová, nuestro Padre Celestial, sabe que no somos bebés y por ello nos concede bastante libertad. Nos concede la capacidad de elegir nuestro derrotero. Así que ya hemos visto lo que no significa andar con Dios. Pero, ¿qué es lo que significa andar con Dios? Bueno, en la Biblia, la expresión andar suele referirse a seguir cierto proceder. De ahí que andar con Dios signifique vivir como Él manda y hacer lo que a Él le agrada. Pero no porque Él nos obligue, sino porque Él lo desea y porque nosotros también lo deseamos. La expresión andar con alguien siempre transmite la imagen que comunica cualidades como afecto, intimidad, amistad, confianza, familiaridad. Y claro, estos sentimientos, la intimidad, el afecto, transmiten bien la idea de lo que significa andar con Jehová. Pero para profundizar un poquito más, hablemos de dos siervos de Jehová
de los cuales la Biblia dice que andaban con él. El primero, Enoc. Enoc fue la primera persona de la que se dice en la Biblia que andaba con Dios. ¿Por qué? Bueno, fijaros, después de la muerte de Abel, durante aproximadamente unos 500 años, nadie en la tierra, nadie, se había distinguido por ser adorador de Jehová. La conducta de las personas, es decir, su modo de vivir, estaba muy alejado de la adoración a Jehová. Pero Enoc no. Enoc decidió por sí mismo confiar en Jehová. Se esforzó porque su vida, su manera de vivir, coincidiera con lo que pensaba nuestro Dios Jehová. De ahí que esto le ganó su aprobación y de ahí que la Biblia diga que Enoc andaba con Jehová. Un segundo personaje. Hablemos de Noé. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del proceder de Noé. Acompañadme por favor a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Y allí leemos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. La Biblia menciona específicamente que Noé andaba con el Dios verdadero. Es decir, que Noé se distinguió porque su modo de vivir era el modo de vivir que le agradaba a Jehová. Obedecía a Jehová de tal manera que, como dice el versículo 22 de este mismo capítulo, el capítulo 6, hizo precisamente así como le había dicho Jehová. Su relación con Jehová no era un simple formalismo, sino era un modo de vida. Y así que en los dos casos hemos visto como estos dos personajes, Enoc y Noé, la Biblia dice que andaban con Dios porque se esforzaban por obedecerle y por hacer que su vida coincidiera con los mandamientos de Jehová. Aunque esto a veces supusiera las burlas de las personas que le rodeaban, pero ellos sin duda que se ganaron su aprobación. A diferencia de la mayoría de las personas que le rodeaban, ellos buscaron la guía de Jehová, obedecieron sus instrucciones y decidieron en su vida confiar completamente en Jehová. Así que para sintetizar, ¿qué significa andar con Dios? Pues que a la hora de tomar una decisión en nuestra vida, cualquiera sea la decisión que sea, permitimos con humildad que sea la mente de Jehová, la manera de pensar de Jehová, que es infinitamente superior a la nuestra, que guíe nuestra manera de pensar, nuestro raciocinio, y reconocemos con humildad que al lado de Jehová somos como bebés, que buscamos su guía y su protección y que obedecemos todo lo que Él nos dice. Esto es lo que significa la expresión andar con Dios. Y esto es lo que están haciendo muchísimas personas hoy en día cumpliendo una profecía. Veamos esta profecía. Acompañadme por favor a Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2. Miqueas 4, 1 y 2. Y allí leemos. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán pueblos. Y muchas naciones irán y dirán, vamos, subamos a la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová de Jerusalén. Bueno, esta profecía se está cumpliendo hoy en día. Muchísimas personas hemos decidido caminar con Jehová, hemos decidido andar con Dios, dejar que sea Él el que marque nuestro rumbo en la vida y obedecerle, aunque esto no sea fácil, aunque este proceder no sea el común entre las personas, ¿no? De hecho, la profecía de Miqueas también dice que esto pasaría. Leamos ahora el versículo 5. Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Y allí leemos, porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás. ¡Qué gran diferencia! La profecía reconoce que en estos últimos días habría personas que decidieran andar en el nombre de su Dios.
pero muchas personas hemos decidido andar en el camino de Jehová. Aunque muchas personas se guíen por filosofías o por maneras de pensar de este mundo, pero nosotros queremos elegir el modo de vida que Jehová quiere. Así que ya hemos contestado la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa andar con Dios? La pregunta siguiente sería, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos andar con Dios? Vamos a hablar de dos maneras diferentes. La primera la encontramos en el Salmo 119, 105. Leamos juntos Salmo 119, 105. Y veremos la primera manera cómo podemos andar con Dios. Allí leemos: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. ¿Cuál sería la primera manera como podemos caminar con Dios? Pues debemos esforzarnos por escuchar su voz, por oír lo que Jehová nos dice y permitir que esta voz dirija nuestra vida. ¿Y qué mejor manera de escuchar la voz de Jehová que leyendo su palabra, la Biblia? Esta a nosotros nos sirve como una lámpara en nuestro caminar. Nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida. Pero, evidentemente, no basta solo con oír la voz. Luego hay que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es como si conectáramos nuestro GPS de nuestro auto. Es verdad que el auto nos podría decir que fuéramos a la derecha, pero si luego nosotros vamos a la izquierda, no nos serviría de nada el GPS, ¿verdad? Pues con la palabra de Jehová pasa exactamente lo mismo. Jehová nos dice cómo hay que caminar en la vida para tener una vida feliz, pero hemos de hacer el esfuerzo de hacerle caso, ¿verdad? Algo parecido es lo que le pasó a nuestra hermana, de la cual haremos su experiencia, Ivonne. Nuestra hermana Ivonne cuenta en la Atalaya número 1 de 2017 que para ella la vida no fue nada fácil. De hecho, la experiencia se titula Yo no quería morirme. Fijaros lo que cuenta la hermana. Dice que tuvo una difícil infancia. Su padre aparecía y desaparecía de su vida porque tenía problemas con la bebida. Claro, esto hizo que ella, desde pequeñita, con tan solo 10 años, su vida tomara un mal rumbo, un mal camino. Comenzó a fumar tabaco y enseguida se hizo adicta a este. Más tarde dice que cuando tenía 11 años probó el alcohol, incluso se pasó a fumar marihuana, de tal manera que a ella no le importaba llegar a emborracharse. Conoció a un chico llamado Tony con el que vivió, que era rastafari y que también él se dedicaba a robar, a vender drogas y tenía fama de ser muy violento. ¿Hasta qué grado llegó a estar la vida de Ivonne complicada? Pues al grado de que con tan solo 16 años tuvo su primer hijo. Pero su vida cambió cuando conoció la verdad, cuando escuchó a Jehová. Dice que cuando conoció a los testigos de Jehová, ella se encontraba en un albergue de madres solteras y estaba con su pequeño bebé. Pronto aprendió algo de la Biblia, escuchó a Jehová que le cambió su vida. Puesto que ella tenía mucho miedo a morir, cuando escuchó lo que Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29 sobre la resurrección, eso le cambió la vida. Y ahora decidió empezar a caminar con Jehová. De tal manera que dejó de fumar, dejó sus otras adicciones y empezó a hacerse amiga de Jehová. Fijaros lo que ella cuenta. Dice, hacerme amiga de Jehová me salvó la vida. Tony, es decir, su novio y yo, hemos visto cómo Jehová nos ha sostenido en momentos difíciles. Y ha sido un verdadero placer ayudar a nuestro hijo y a nuestra hija a ser amigos de Jehová. ¿Por qué pudo Ivonne empezar a caminar con Jehová? Porque escuchó su voz, escuchó su palabra, la Biblia, y la puso en práctica. Sin duda que esta es una de las maneras como podemos caminar con Jehová. La segunda manera la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Acompañadme, por favor, a 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 21. Y allí leemos. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.
¿Cuál es la manera como podemos andar con Dios? Pues dice este versículo que es siguiendo fielmente los pasos de Cristo. ¿Habéis andado alguna vez por la arena y os habéis detenido fascinados ante las huellas de alguien que anduvo por allí antes? Llegamos tal vez a escoger ciertas pisadas y a tratar de seguirlas, imitando aquellos pasos con los suyos tan exactamente como fuera posible. Si esto fue así, seguramente que hemos descubierto que pisar donde otros pisaron no es tarea fácil. La verdad es que, sea de una manera literal o figurativamente, es un verdadero desafío seguir con cuidado los pasos de otra persona. Y sin embargo, la mejor manera de caminar con Jehová es seguir las huellas o los pasos de Cristo. ¿Quién mejor que Él nos puede enseñar a andar con Jehová? Por eso, debemos de reconocer que Jesús es el mejor ejemplo de cómo andar con Dios. Debemos dedicar tiempo a fijarnos en cómo era la persona de Jesús, esforzarnos por imitar sus sentimientos y la manera de pensar que Él tenía, que movían sus palabras, sus acciones. Y esto no es tan solo cuestión de repetir las palabras que dijo Jesús o imitar las cosas que hacía Jesús. No, no solamente eso. La cuestión es cultivar la misma actitud mental, la manera de vivir, su proceder, y de esta manera podremos decir que seguimos los pasos de Jesús. Tal vez, a veces nos tengamos que enfrentar a decisiones, y para seguir los pasos de Jesús estaría bien que nos preguntáramos, bueno, si Jesús estuviera en mi misma situación, ¿qué haría Él? Y después de investigar y ver qué haría Jesús, si nosotros hacemos lo mismo, podríamos decir que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Es verdad que Él fue perfecto y nosotros no lo somos, somos imperfectos. Pero Jehová espera que nosotros hagamos todo lo posible por imitarlos. De esta manera podremos decir también que podemos y queremos andar con Jehová. Así que recordamos estas dos maneras. Una, escuchando la voz de Jehová, y dos, siguiendo los pasos de Jesús. De esta manera podemos andar con Dios. Pero claro, ¿cuáles son los beneficios que obtendremos si decidimos seguir caminando con Jehová? ¿Cuáles son estos beneficios? Veamos el primero. Acompañadme por favor a Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Y allí leemos: porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en unión con el Señor. Sigan andando como hijos de la luz. ¿Cuál es el beneficio que encontramos en este versículo? Pues si decidimos caminar con Jehová, dice el versículo que podremos andar como hijos de la luz. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa caminar como hijos de la luz? Bueno, ¿habéis tratado alguna vez de andar en completa oscuridad? A lo mejor por la noche nos hemos levantado de la cama y hemos caminado en oscuridad hasta llegar a la cocina, ¿verdad? Y aunque conozcamos nuestra casa, pues lamentablemente a veces hemos tropezado. Pues imaginaros que además no estuviéramos en nuestro hogar, en nuestra casa. Nos levantáramos a oscuras y sería realmente complicado llegar allí donde queremos llegar, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución si nos encontráramos en esta situación? Pues la luz es la solución a este problema. Podemos encender la luz y ahora evitar los tropiezos y llegar allí donde queremos llegar, ¿no? Pues nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de la luz, de no caminar a oscuras en este mundo lleno de obstáculos, sino de estar perfectamente iluminados por nuestro Dios Jehová. Tal vez en el pasado es verdad que estábamos a oscuras espiritualmente, pero Jehová nos ha iluminado y ahora podemos tomar buenas decisiones. Porque lamentablemente es cierto que vivimos en un mundo lleno de oscuridad, tanto espiritual como moral. Un mundo completamente degradado. Este tipo de oscuridad lo que hace es destruir a las familias, crear sentimientos de inutilidad, de fracaso, de culpabilidad, que hace que muchas personas ni siquiera tengan ganas de vivir. Pero la guía que hemos recibido, la luz que nos ha dado Jehová, nos ha alertado de estos problemas, de estos obstáculos, y ahora podemos evitarlos. Y en nuestro caminar, evitar
grandes problemas. Así que, qué beneficio tan bonito, ¿verdad? Andar como hijos de la luz, ser iluminados por nuestro Dios Jehová. Un segundo beneficio, y es que, gracias a Jehová, sabemos el porqué de la situación mundial actual. La mayoría de las personas no conoce ni sabe por qué estamos viviendo tiempos tan malos, tan complicados. La gente no sabe por qué hay tanto sufrimiento, no lo sabe. Pero cuando dejamos que Jehová nos ilumine, cuando andamos con Jehová, dejamos que la verdad nos diga qué es lo que está pasando en el mundo, por qué está pasando estas cosas. Y es más, la verdad nos da una esperanza y nos ayuda a vivir con gozo. ¿Y cuán importante es tener una esperanza en la vida? Pues claro que sí, porque la esperanza nos impulsa a seguir caminando. Si no tuviéramos esperanza, pues perderíamos las ganas de seguir caminando en este mundo tan complicado y difícil, pero la verdad nos ha dado la esperanza de poder vivir en un mundo mejor. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué gran beneficio de andar con nuestro Dios Jehová! Por eso, conocer los acontecimientos mundiales, saber que todo lo que está pasando por una razón, pues esto nos ayuda a estar preparados en la vida. Nos ayuda a tener otra perspectiva de la vida. Nos ayuda a ver la vida con esperanza. Nos ayuda a ser realmente felices en la vida, aunque a veces, evidentemente, tengamos problemas. Así que este es un segundo beneficio. ¿Recordáis los dos beneficios que hemos visto hasta ahora? El primero, andamos como hijos de la luz. El segundo, sabemos el porqué de las cosas que están pasando en este mundo. ¿Cuál sería un tercer beneficio de caminar o andar con Jehová? Pues cuando tenemos el privilegio de andar o caminar con Jehová, podemos llegar a decir que nuestro Padre Jehová es realmente nuestro amigo. Podemos contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros anhelos, como lo hacemos con un amigo. Y pensar, ser amigos de Jehová es el mayor privilegio que un ser humano pueda tener. Pensemos por un momento en este privilegio, en el privilegio de andar o caminar con Jehová como nuestro amigo. Jehová, para elegir a sus amigos, podía haber elegido a los más fuertes, tal vez, a los más inteligentes, claro que sí, a los más carismáticos, a los más hábiles. Pero no, Jehová no ha hecho la selección de esta manera. Jehová ha elegido a hombres y mujeres imperfectos, es cierto, pero fieles, leales, que buscan, que necesitan su guía y confían completamente en Él. Estos son los amigos de Jehová y podemos contarnos entre los amigos de Jehová si hacemos lo mismo. Y al igual que un niño se siente muy protegido por su padre, nosotros también nos sentimos muy protegidos por Jehová. Es cierto que a veces los niños ven a sus padres como superhéroes, les ven capaces de hacer cosas realmente increíbles, ¿no? Pues nosotros también vemos que Jehová puede hacer cosas realmente increíbles por todos nosotros. Jehová es el Padre más capaz que hay en todo el universo. Y además, no solamente es nuestro Padre, sino que tenemos la oportunidad de que Él sea nuestro amigo. Veamos cómo describe esta sensación el salmista. Acompañadme, por favor, a Salmo 118, 106. Salmo 118, 106. Y leemos juntos. Jehová está de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad? Qué sensación de protección, de amor, de cariño, de tranquilidad transmitía el salmista. Si Jehová está conmigo, si Jehová está de mi parte, ¿qué pueden hacerme los hombres? No tengo miedo. Jehová es el Padre más capaz que existe. Por eso, ¿cuántas ganas tenemos de que realmente se cumplan ya las promesas de Jehová? Necesitamos ver cómo de una manera completa Jehová nos guía y nos orienta como un Padre, ¿no? Y es cierto que a veces pasamos por dificultades por muchas razones, por nuestra imperfección, por la persecución, por enfermedad, la pérdida de un ser amado, la falta de trabajo, la depresión
o a veces incluso nuestros propios pecados. Pero sabemos que si Jehová está con nosotros, nada malo nos puede ocurrir. Jehová siempre va a estar listo para ayudarnos si nos apegamos a Él, si decidimos caminar con Él. Por eso, para concluir, qué bonito es andar con Jehová, dejar que su mente guíe nuestros pasos, que nos oriente. Para eso necesitamos obedecerle y confiar completamente en Él, escuchando su palabra y siguiendo los pasos de Cristo. Y sin duda, ¿qué de beneficios obtendremos? Podemos andar como hijos de la luz, evitando obstáculos en este sistema de cosas. Sabemos el porqué de los acontecimientos mundiales, no nos pillan por sorpresa. Es más, podemos decir que Jehová es nuestro amigo. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Pero Jehová quiere que andemos con Él no solamente ahora, sino para siempre. Y es cierto que, aunque sea corto el recorrido que hagamos en la vida, vivir es un auténtico regalo. Es un regalo que nuestro Dios Jehová nos ha hecho. Pero Jehová quiere algo más para nosotros que tan solo el corto y accidentado trayecto desde la cuna hasta la tumba. Jehová quiere algo más para nosotros, para los que le servimos. Quiere que podamos andar con Él para siempre. Pero necesitamos acercarnos a Él. Es cierto que a veces nos sentiremos como los niños, cuyos pasos son vacilantes, ¿no? Sobre todo cuando están empezando a caminar. ¿Y qué necesitan los niños? Pues tiempo, perseverancia, práctica, ¿no? Pues cuando empezamos a caminar con Jehová necesitamos lo mismo, empezar a practicar cómo se debe andar con Jehová. Pero si queremos andar con Jehová ahora y para siempre, necesitamos estar completamente confiados y seguros de que Él va a estar cerca de nosotros, aunque esto exija tiempo y perseverancia. Nada de lo que este mundo nos ofrece, nada puede compararse a las bendiciones que Jehová Dios nos otorga. Aquellos que tengamos el privilegio de andar con Jehová, somos unos auténticos privilegiados, ¿verdad? Puesto, como dice la Biblia, Jehová es aquel que nos enseña para que nos beneficiemos a nosotros mismos. Aquel que nos hace pisar justo en el camino que debemos andar. Si aceptamos esta invitación, la de andar con Dios ahora y para siempre, podremos hacerlo con lealtad y fidelidad y sin duda que disfrutaremos de paz y felicidad por toda la eternidad. Muchísimas gracias, hermano Gilo, por este excelente discurso, tu preparación y presentación. Deseamos que continúen con nosotros y disfruten de la siguiente parte de la reunión. A continuación, el hermano Fernando Cantero introducirá y conducirá el estudio de la Atalaya para esta semana. Por favor, hermano Cantero. Bienvenidos a nuestro estudio de la Atalaya. Vamos a disfrutar con la consideración del artículo «Recién casados, centren su vida en servir a Jehová». Pero antes de la consideración vamos a cantar la canción «Lo que Dios ha unido».
Bueno, pues estamos acostumbrados que el mejor final para una historia es cuando los protagonistas se casan. Muchas de estas historias suelen terminar con una frase como fueron felices y algo parecido. Pero el matrimonio no es una garantía para la felicidad. Veremos que la clave es la que se menciona en el texto base para este artículo. Jehová es mi fuerza, en él confía mi corazón. Estamos citando del Salmo 28:7. Y vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres fieles que se mencionan en la Biblia y las lecciones que nos han dejado para la vida y el matrimonio. No solo para los recién casados, para todos los matrimonios. Ejemplos como Jeosafat, Isaías y su esposa, Priscila y Áquila o el apóstol Pedro y su esposa. Bueno, pues podemos empezar la consideración leyendo los dos primeros párrafos. El lector para hoy es el hermano Iborra. Por favor, Tomás. ¿Está usted recién casado o a punto de casarse? Si es así, de seguro que desea vivir una vida feliz con la persona que tanto ama. Claro, en el matrimonio habrá dificultades y al principio de este hay que tomar decisiones importantes. La forma en que ustedes manejen todo eso afectará su felicidad durante muchos años. Si confían en Jehová, tomarán buenas decisiones, su matrimonio será más fuerte y serán más felices. Pero si no siguen los consejos de Jehová, probablemente tendrán dificultades que afectarán su matrimonio y no serán felices. Aunque este artículo se dirige a los recién casados, analizará situaciones que podrían afrontar todos los matrimonios. Nos mostrará ejemplos de hombres y mujeres fieles que se mencionan en la Biblia y las lecciones que nos dejaron para la vida y el matrimonio. También veremos lo que aprendemos de algunos matrimonios de nuestros días. Muchas gracias. Antes de la pregunta, ¿podría algún voluntario leer el Salmo 37, los versículos 3 y 4? Hermano Rodríguez, Isaac. Confía en Jehová y haz el bien. Vive en la tierra y actúa con fidelidad. Haz de Jehová tu mayor deleite, y él te concederá los deseos de tu corazón. Muchas gracias. Parte A. ¿Por qué deberían los recién casados confiar en Jehová? Hermano Luis, Josué. Pues simplemente pues, para ser felices. En el párrafo vemos como 4 veces expresiones parecidas a ella, y en el texto que acabamos de leer dice que daría el deseo de tu corazón, y ese es el deseo de todo matrimonio, ser feliz con su pareja. Muchas gracias. Hermano Fiol. Y además, los nuevos matrimonios, precisamente en esos momentos, tienen que tomar probablemente de las decisiones más importantes de su vida. Y las decisiones que tomen van a tener un efecto a lo largo de los años. Así, ¿qué mejor consejero puede tener nadie que escuchar los principios y los consejos que tiene que darnos Jehová, el Padre de la familia universal? Efectivamente. La parte B dice, ¿qué veremos en este artículo? Hermano Bollero. Analizaremos situaciones que podrían afrontar todos los matrimonios y veremos ejemplos, tanto bíblicos como actuales, de hombres y mujeres fieles que nos dejaron lecciones para la vida y el matrimonio. Muchas gracias. Hermano Gallegos. Y también veremos cómo podemos aprender también de algunos matrimonios de nuestros días. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a empezar a ver qué dificultades pudieran enfrentar estos matrimonios jóvenes, estos recién casados. Leemos los párrafos 3 y 4, por favor. En algunos lugares puede que la gente les diga a los recién casados que deben llevar una vida normal. Por ejemplo, quizás los padres u otros familiares los presionen para que empiecen a tener hijos tan pronto como sea posible. O con buena intención, tal vez algunos amigos y familiares les digan a los recién casados que deben comprarse una casa y llenarla de cosas bonitas. Si el matrimonio no tiene cuidado, puede que llegue a tomar decisiones que los lleven a adquirir deudas enormes.
y para pagarlas puede que los dos tengan que trabajar muchas horas. Entonces tendrán menos tiempo para su estudio personal de la Biblia, la adoración en familia y el ministerio. Quizá hasta se pierdan reuniones para hacer horas extras y ganar más dinero o para conservar sus empleos. Todo eso los llevaría a desaprovechar preciosas oportunidades de hacer más en el servicio a Jehová. Muchísimas gracias. Párrafos 3 y 4. ¿Qué dificultades pudieran enfrentar los recién casados? Hermano Tolosa. Pues podría ser que recibieran consejos del estilo de llevar una vida normal, que se les presione para que empiecen a tener hijos lo antes posible o que compren muchas cositas para adecentar su casa. Exactamente. Hermano Romero. Sí, y al final todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si compramos una propiedad, al final lo que hacemos es adquirir una deuda y al final esa deuda hay que pagarla. Entonces, a lo mejor descuidamos nuestra rutina simplemente porque tenemos que hacer horas extras, etc. Qué triste. Hermano Páramo. Así es que si bien el tener hijos o el poseer una casa no es algo malo en sí mismo, lo que podría entrañar una dificultad realmente es a qué coste se hacen estas cosas, ¿no? Como bien explica el párrafo, por ejemplo, todas aquellas cosas que nos quitaran tiempo del estudio personal, la adoración en familia o el ministerio, pudieran convertirse en verdaderos problemas para matrimonios recién casados. Desde luego. Hermano Armas. E incluso con lo que se está comentando en el párrafo, que las decisiones que uno tome afectarán, ¿no?, a nuestra rutina espiritual, al final del párrafo también habla de otro aliciente, ¿no?, que si nuestras decisiones no son sabias, dice que desaprovecharemos preciosas oportunidades de hacer más en el servicio a Jehová. Muy bien. Quizás deseáis incluir algún comentario de la fotografía que se adjunta a estos dos párrafos. Hermano Fiol. Y lo que aquí pueden aprender los jóvenes, los matrimonios jóvenes, es pues evitarse problemas como el que vemos en la imagen, ¿no? El tener que hacer frente al pago de facturas que llegarán todos los meses, pues va a depender también el monto que tengamos que pagar de cuánto nos hayamos complicado la vida adquiriendo cosas. O por ejemplo, una hipoteca o un crédito en el banco, pues hay que pagarlo. Así que hay que pensarlo muy bien a fin de librarnos o disponer de más tiempo, como se indicaba muy bien en el párrafo, pues para poder servir más plenamente a Jehová. Efectivamente. Hermano Bermejo. Y en la imagen también se puede percibir cierto estrés, ¿no?, o preocupación quizás en este matrimonio, ¿no?, por esas inquietudes materiales o de la economía. Quizás qué contraste tan claro se ve con las imágenes que tiene también ahí en el cuadrito, ¿verdad? Pues abrazados, contentos, felices. Quizá pues este ambiente se podría evitar si a lo mejor las decisiones pues hubieran sido otras, ¿no? Por eso es un factor a tener en cuenta importante. Efectivamente. Muchas gracias. Hermano Rodríguez, Carlos. Incluso esas decisiones no solamente podrían hacer que perdiéramos preciosas oportunidades de hacer más en el servicio a Jehová ahora, sino que, como se menciona, ciertas deudas u obligaciones nos podrían atar durante largo tiempo y aunque cambiáramos nuestras prioridades y deseos, pues nos costará bastante tiempo poder conseguir esas metas. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender de un ejemplo concreto. Párrafo 5, por favor. Hay muchos ejemplos que demuestran que centrar la vida en conseguir cosas materiales no da la felicidad. Esto fue lo que descubrieron Klaus y Marisa. Cuando se casaron, los dos trabajaban a tiempo completo para poder llevar una vida cómoda, pero en el fondo no eran felices. Klaus confiesa: en sentido material teníamos más de lo que necesitábamos, pero en sentido espiritual no teníamos ni una sola meta. Para ser sincero, la vida era complicada y estresante. Quizás usted también se ha dado cuenta de que centrarse en conseguir cosas materiales no lo ha hecho feliz, pero no se desanime. El buen ejemplo de otros puede ayudarlo. Primero, veamos lo que los esposos pueden aprender del rey Jehoshafat.
Muchas gracias. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Klaus y Marisa? Hermano Cañadas. Sí, que si nuestra vida gira en torno a las cosas materiales, pues no vamos a ser personas felices, ¿no? Y así lo explica la experiencia de Klaus y Marisa. Dice que ellos recién casados trabajaban los dos a tiempo completo para poder llevar una vida cómoda. Y Klaus confiesa, en sentido material teníamos todo lo que necesitábamos, pero en sentido espiritual, dice, no teníamos ni una sola meta. Lamentablemente. Hermano López. Además es interesante porque además de no ser felices, también sigue comentando el hermano Klaus que tenían una vida complicada y estresante, y todo por estar vacía de metas espirituales. Exactamente. Hermano Palacios. A mí me parece interesante que menciona que el problema no es que faltaran a las reuniones o que no tuvieran la adoración en familia, que no pudieran predicar. No, el problema era que no tenían metas. Entonces, cómo su visión espiritual se había visto afectada y de aquí a unos años no se veían haciendo más o predicando, sino se veían quizás pagando una letra o comprando más cosas, ¿no? Por eso el cuidado que hay que tener con estar muy ocupado en conseguir cosas materiales. Muchas gracias. ¿Pudierais resumir algunas de las dificultades que pueden enfrentar los recién casados que hemos visto en este subtítulo? Hermano del barrio. Pues la presión, en muchos casos por parte de amigos y familiares, personas queridas por tener hijos pronto, tener una vida cómoda, una casa con muchas posesiones, puede presionar a los matrimonios para tomar malas decisiones. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver en el siguiente cómo el rey Jehoshafat fue un ejemplo para los esposos en confianza en Jehová. Y leemos el párrafo 8, de párrafo 6, perdón. Esposos, ¿se sienten a veces abrumados por las responsabilidades que tienen? En tal caso, el ejemplo de Jehoshafat puede ayudarlos. Por ser el rey, era responsable del bienestar de toda una nación. Para atender esta seria responsabilidad, hizo todo lo que pudo para proteger al pueblo. Construyó fortalezas en las ciudades de Judá y reunió a un poderoso ejército de más de 1.160.000 soldados. Tiempo después, se le presentó una situación muy difícil. Él, su familia y el pueblo se vieron amenazados por un enorme ejército de hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir. ¿Qué hizo Jehoshafat? Le pidió ayuda y fuerzas a Jehová, tal como aconsejan las sabias palabras de Proverbios 3, 5 y 6. Su humilde oración, que se encuentra en 2 de Crónicas 20, 5 al 12, revela cuánto confiaba en su amoroso Padre Celestial. ¿Cómo le respondió Jehová? Antes de la pregunta, ¿podríais leer algunos Proverbios 3, 5 y 6? Hermano Lisaso. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas. Muchas gracias. Pues de acuerdo con el consejo de Proverbios 3, 5 y 6, ¿cómo afrontó el rey Jehoshafat una situación muy difícil? Hermano Cortés. Pues a pesar de que él había acumulado un poderoso ejército de más de 1 millón de soldados, pues él no confió en esas posibilidades en sí mismo, sino que acudió, como hemos leído en Proverbios 3, 5 y 6, acudió a Jehová, confió en él y le pidió ayuda ante esta amenaza que se cernía sobre la nación de los ejércitos de Amón, Moab y la región montañosa de Seir. Muchas gracias. Hermano Oviedo. Y además es muy interesante la oración que Jehoshafat hace, que está en 2 de Crónicas, capítulo 20. En el versículo 12, él menciona que nosotros no podemos con esta multitud, pero nuestros ojos están hacia ti. Es decir, Jehoshafat sabía que para tener éxito dependía de la ayuda de Jehová. Y esto es lo mismo que necesitamos nosotros. Qué frase más bonita. Muchas gracias. Hermano Bermejo. Y muchas veces se nos dice, ¿no?, en las publicaciones lo importante, lo bueno de orar no solamente por nuestros hermanos, sino con nuestros hermanos, ¿no?
Esto me encanta y realmente es lo que hizo Josafat, ¿no? En 2 de Crónicas 25, donde se menciona esta oración, ahí dice que se puso de pie en medio de la congregación de Judá y de Jerusalén. Es decir, que reunió a todos los hombres, mujeres, niños que estarían preocupados, ¿no? por ese ataque, por esa amenaza que había. Así que bueno, ¿no? Que Josafat seguramente que también oró para sus adentros, para él, pero qué bueno que también los juntara a todos y hicieran una oración juntos. Esto es algo que también los recién casados pueden tener en cuenta. Muy bien, pues antes de pasar al siguiente párrafo, hermano Gallegos, un comentario. Sí, este rey era consciente de su responsabilidad, tenía que cuidar de toda una nación y él hizo, el párrafo dice, todo lo que pudo para proteger al pueblo de todo lo que tenía que venir, ¿no? Y en el 2 de Crónicas 20, en el 6, menciona su confianza en Jehová. Ahí dice, en tus manos hay fuerza y poder y nadie puede contra ti. Ahí se ve como él confiaba absolutamente en Jehová. Igual pueden hacer los matrimonios. Desde luego. Muchas gracias. Pues vemos la respuesta en el siguiente párrafo, 7. Mediante un levita llamado Jahaziel, Jehová le respondió a Jehoshafat. Dijo, ocupen sus puestos, esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Qué estrategia tan peculiar para ir a la batalla. Pero estas instrucciones no venían de un ser humano, venían de Jehová. Confiando totalmente en su Dios, Jehoshafat obedeció. Cuando el rey y el pueblo salieron al encuentro de sus enemigos, él puso en primera línea no a sus mejores soldados, sino a hombres desarmados que iban cantando. Tal como Jehová le había prometido a Jehoshafat, derrotó al ejército enemigo. Muchas gracias. ¿Cómo respondió Jehová a la oración de Jehoshafat? Hermano Luis. Sí, mediante un levita le dijo, ocupen sus puestos, esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Exactamente. Hermano Bollero. Vemos también la confianza plena que Jehoshafat puso en Jehová. Vemos que no puso a sus mejores soldados en primera línea, sino a hombres desarmados que iban cantando. Y vemos cómo Jehová cumplió su promesa. De la misma manera, si ponemos nuestra plena confianza en Jehová, podremos ver cómo Jehová derrota a nuestros enemigos y cumple su promesa. Desde luego. Hermano López. Además, es muy interesante cuando leemos el relato del 2 de las Crónicas 20, versículo 21, lo que iban cantando, ¿no? Aquellos cantores decían, denle gracias a Jehová porque su amor leal dura para siempre. Y tan solo hace un par de semanas hemos visto lo importante que es el amor leal de Jehová y lo beneficioso que es el que nos acerquemos a él. Efectivamente. Muchas gracias. Hermano Palacios. Y también demuestra la confianza, un detalle, ¿no? Que dice que tenían que salir al encuentro de sus enemigos. ¿Dónde estaban? ¿A dónde fueron? Estaban cerca de las murallas, donde rápidamente, si algo se ponía mal, podían volver y correr a protegerse. No, dice que estaba la batalla a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Vamos, que estaban totalmente desprotegidos con los cantores delante. Qué confianza tan grande en Jehová, pero vemos que Jehová no les dejó. Un detalle interesante, muchas gracias. Hermano Tolosa. Otro detalle es que Jehová no empezó a atacar, a hacer la emboscada a los enemigos, hasta, como dice el versículo 22, que no empezaron a cantar. Así, empezaron a cantar y entonces Jehová actuó. Era cuando se desvelaba su posición, cuando se hacían evidentes y tomaban acción, era cuando Jehová actuaba. Eso es una lección que podemos aprender todos, en especial los matrimonios, que hasta que no nos ponemos en acción, a veces no podemos ver la bendición, la mano de Jehová. Muy bien. Pues vamos a ver una aplicación práctica en el siguiente párrafo, en el 8, y veremos especialmente para quiénes dentro del matrimonio. Esposos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden aprender del ejemplo de Jehoshafat? Ustedes son los responsables del bienestar de su familia, así que se esfuerzan por darle el apoyo y la protección que necesita. Por eso, cuando llegan los problemas, quizás piensen que ustedes pueden resolverlos solos, pero no se dejen llevar por la tendencia a apoyarse en sus propias fuerzas. Más bien, oren en privado a Jehová y pídanle ayuda.
También oren de corazón con su esposa. Busquen la guía de Jehová, estudiando su palabra y las publicaciones que nos da su organización, y apliquen los consejos que encuentren. Puede que algunas personas no estén de acuerdo con que tomen decisiones basándose en la Biblia, y quizás hasta les digan que hacer eso es una insensatez. Tal vez digan que la mejor protección para su familia son el dinero y las cosas materiales. Pero recuerden el ejemplo de Jehoshafat, que confió en Jehová y lo demostró con acciones. Jehová no abandonó a este hombre leal y tampoco los abandonará a ustedes. ¿Y los matrimonios? ¿Qué pueden hacer para tener una vida feliz? Muchas gracias. ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehoshafat? Hermano Rodríguez, Isaac. Pues los recién casados, los esposos, en primer lugar hemos visto, igual que Jehoshafat, pueden orar en privado para pedirle la ayuda a Jehová, orar con el corazón, con su esposa, y también buscar la ayuda de Jehová a la hora de estudiar su palabra y las publicaciones. Y efectivamente. Hermano Oviedo. También recordamos que Jehoshafat recibió instrucciones que tal vez desde un punto de vista humano no parecían las más lógicas, ¿verdad? A veces nuestros queridos matrimonios jóvenes reciben también instrucciones, por así decirlo, pues que parecen lógicas, ¿no? Y son menos lógicas las que parecen tener en cuenta Jehová. Sin embargo, de la misma forma que Jehoshafat, deben tener en cuenta qué es lo que Jehová pues, pide de ellos y sin duda va a ser lo mejor. Muchas gracias. Hermanos del barrio. Y esto tampoco quiere decir que uno no tenga que esforzarse al máximo. Como hizo Jehoshafat, al principio hizo todo lo que pudo por proteger al pueblo. Como esposos también tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano por proteger el matrimonio, pero luego hay situaciones en las que tenemos que confiar en Jehová, dejar el asunto en sus manos, como se ha dicho, y esperar a que Jehová actúa. Así que hay que encontrar el equilibrio entre la acción y la confianza en Jehová mediante la oración. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cortés. Y hemos visto también que Jehoshafat admitió en una oración pública que él y el pueblo se sentían vulnerables y que estaban asustados, que no sabían qué hacer. Es posible que nosotros como esposos a veces nos ocurra igual, que no sepamos qué hacer y hasta nos asustemos y le pidamos a Jehová dirección y fuerzas para afrontar un problema. Y no debemos de avergonzarnos de que nuestra esposa nos escuche nuestros ruegos, y así ella verá también que confiamos en Jehová y que él seguro que nos va a ayudar, igual que hizo con Jehoshafat. Desde luego que sí. Hermano Romero. Sí, y otra lección que podemos aprender de Jehoshafat es que al final esa confianza que tenía con Jehová, al final se demostró en acciones. Por lo tanto, al final los recién casados, y en este caso los esposos, lo tienen que demostrar esa confianza con acciones, no solo decirlo. Y podemos estar seguros que si lo hacen, tal como dice el Salmo 37:28, pues Jehová siempre estará con ellos porque han sido leales. Efectivamente. Muchísimas gracias. Así, ¿podríais destacar alguna idea del ejemplo de Jehoshafat que los esposos pueden aplicar? Para resumir esta parte, hermano Fiol. Pues quizás no decidir de manera precipitada que uno tiene que tener la solución a una crisis, quizás recurriendo a la propia experiencia o la experiencia de otros, sino, como dice Jehoshafat, recurrir por guía a Jehová en oración y pedirle que nos dé sabiduría para actuar de la mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues en el siguiente subtítulo, cómo el profeta Isaías y su esposa centran su vida en servir a Jehová. Y ahora ya sí, es una exoneración para los matrimonios. Y leemos el párrafo 9. Isaías y su esposa centraron su vida en el servicio a Jehová. Él era profeta y puede que ella haya realizado una labor parecida, pues en la Biblia se la llama la profetisa. Para esta pareja, adorar a Jehová era lo más importante. Sin duda, Isaías y su esposa son un excelente ejemplo para los matrimonios de nuestros días. ¿Qué puede decirse del profeta Isaías y su esposa? Hermano Páramo. Que ambos centraron su vida en el servicio a Jehová.
Estupendo. Muchas gracias. Hermano Cortés. Y lo hicieron así en un entorno que no era el propicio para adorar a Jehová, porque en ese momento la nación de Judá se encontraba en un estado moral deplorable y en especial en los días del rey Acaz. Incluso los príncipes del pueblo se habían sublevado y el pueblo no adoraba a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Palacios. También es interesante que se mencione que los dos eran profetas, ¿no? La enciclopedia Perspicacia acerca de los profetas dice: puesto que estaban completamente absortos en su misión y se dedicaban a ella con celo y valor, es interesante lo que dice ahora, es posible que a los demás les pareciera extraño o hasta irracional su comportamiento. También puede que hoy en día, ¿no?, a los matrimonios les pase eso, que otros vean su comportamiento, su confianza en Jehová y les parezca extraño o hasta irracional. Muchas gracias. Efectivamente. Bueno, pues leemos el párrafo 10. Seguimos con su ejemplo. ¿Cómo pueden los matrimonios seguir el ejemplo de Isaías y su esposa? Haciendo todo lo posible en su servicio a Jehová. Para fortalecer su fe en Dios, pueden estudiar juntos las profecías de la Biblia y ver cómo éstas se cumplen siempre. Pueden meditar en cómo participar en el cumplimiento de algunas profecías de la Biblia, como por ejemplo la que dijo Jesús de que las buenas noticias se predicarían en toda la tierra antes de que viniera el fin. Cuanto más convencido esté un matrimonio de que las profecías de la Biblia se están cumpliendo, más decidido estará a hacer lo máximo posible en el servicio a Jehová. A fin de fortalecer el deseo de hacer lo máximo posible en el servicio a Jehová, ¿por qué es bueno que los matrimonios estudien las profecías bíblicas? Hermano Rodríguez. Al estudiar juntos las profecías bíblicas verán cómo se han llevado a cabo el cumplimiento de las mismas y esto fortalecerá la fe de ambos y también verán cómo pueden incluso participar de forma personal en el cumplimiento de algunas de estas profecías. Muy bien. Hermano Cortés. Además, les va a ayudar al matrimonio a tener su sentido de urgencia muy presente, ¿no? Y van a hacer todo lo máximo posible, por ejemplo, en la tarea de hacer discípulos, lo van a ver como una tarea urgente. Exactamente. Hermano Rodríguez. Isaac. Y esto es lo que vemos en la fotografía que aparece en el párrafo 10, en relación al párrafo 10. Ahí se ve el mismo matrimonio de antes que se encontraba estresado, pues qué diferente de cómo se encuentran ahora, que están estudiando juntos una profecía, las profecías del libro de adoración pura, ¿verdad? Que les permiten fortalecer su fe, una fe, cada uno la personal, pero conjunto, para luego ponerse metas conjuntas en las que puedan participar. Muchas gracias. Excelentes consejos. Hermano Gallegos. Y el analizar estas profecías también le ayuda a tener más confianza en Jehová, fortalece su fe y podemos notar una diferencia de la imagen anterior que vimos a la que estamos viendo ahora, ¿no? Su modo de vestir, su forma son más diferentes, más sencilla, se ve que disfrutan más del servicio a Jehová y como están viendo ahí, como se sugiere, pues están estudiando el libro de Ezequiel, así que están analizando profecías muy profundas. ¿Por qué creéis que se han destacado estos 3 capítulos en la nota? No sé si habéis podido investigar alguna de esas ideas. Mano Bermejo. Pues muy interesante, por ejemplo, la del capítulo 7. Muy práctica y muy similar también a lo que estamos viendo en el estudio de Atalaya, ¿no? Ahí se menciona una profecía, por ejemplo, la ciudad de Tiro, ¿no?, que parecía muy segura, pero luego finalmente pues, fue arrasada tal como Ezequiel profetizó. Y se comparaba a lo material, ¿no?, a la aparente seguridad de lo material. También hablaba de las presiones de naciones emparentadas como Amón, Moab y Edom, y lo relacionaba como también a veces la familia pues, puede ejercer presión en nosotros para convencernos de hacer excepciones y renunciar a nuestros principios bíblicos, ¿no? Por eso el que, como recién casados, estudien estas profecías y estos relatos de la Biblia les pueden ayudar en este proyecto de vida que inician juntos, pues a tomar buenas decisiones. Muy bien, buen ejemplo. Hermano Tolosa.
también es bueno que los matrimonios mediten en el capítulo 19 del libro Adoración Pura, porque ahí se habla del río de bendiciones que uno puede recibir cuando pone en primer lugar el reino, ¿no? Y eso es lo que puede ocurrir en los matrimonios, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Así, muy rápidamente, ¿pensáis que Isaías y su esposa son un buen ejemplo para los matrimonios jóvenes? ¿Qué detalle hemos destacado? Hermano Rodríguez, Carlos. Bueno, toda su vida estaba centrada en servir a Jehová y eso era lo primero para ellos, y son evidentemente un excelente ejemplo a seguir. Muy bien. Hermano Cañadas. Sí, ambos conocían muy bien la ley de Dios, la estudiaban. Y así, la lección que vemos en estos párrafos es que para los matrimonios estudiar y meditar las profecías bíblicas, como se ha mencionado muy bien, les va a ayudar a ver que se están cumpliendo en la actualidad, y esto les va a motivar a hacer el máximo en el servicio a Jehová. Exactamente. Pues como Priscila y Áquila, pongan en primer lugar los intereses del reino. Leemos el 11. Los matrimonios jóvenes pueden beneficiarse del ejemplo de Priscila y Áquila, una pareja judía que vivía en la ciudad de Roma. Escucharon las buenas noticias sobre Jesús y se hicieron cristianos. De seguro que se sentían contentos con la vida que llevaban, pero entonces todo cambió de manera inesperada cuando el emperador Claudio ordenó que los judíos se fueran de Roma. Pensemos en lo que esto significó para Áquila y Priscila. Tuvieron que dejar el entorno que conocían, encontrar un nuevo lugar donde vivir y montar su negocio de hacer tiendas en otra ciudad. ¿Hizo este cambio en su vida que los intereses del reino quedaran en un segundo plano? Seguro que sabemos la respuesta. Ya en Corinto, Priscila y Áquila se implicaron en ayudar a la congregación y colaboraron con el apóstol Pablo para fortalecer a los hermanos. Con el tiempo, se mudaron a otras ciudades donde se necesitaba más ayuda para predicar. Qué vida tan ocupada y feliz debieron de tener. Muchas gracias. ¿Qué pudieron hacer Priscila y Áquila y por qué? Hermano Palacios. Pese a los cambios en su vida, pudieron mantenerse centrados en servir a Jehová. Estupendo. Muchas gracias. Hermano Fiol. Y no pensemos que un cambio de ese tipo debió ser demasiado fácil. Pensemos que ellos vivían en Roma. Roma era la capital del imperio en el primer siglo. No podía haber una ciudad con más comodidades que aquella ciudad de Roma. Sin embargo, aunque fueron obligados por el emperador a abandonar la ciudad, no trataron de recobrar su estilo de vida anterior, buscando una vida fácil, sino ahora se hicieron verdaderos apoyadores del apóstol Pablo para fortalecer congregaciones. Sin duda un cambio muy, muy grande. Ya lo creo. Hermano López. Tal y como nos muestra el relato, aunque estaban muy activos en la ciudad de Corinto, no dudaron en acompañar al apóstol Pablo e ir a apoyar a la ciudad de Éfeso. Eso implicaba un viaje de más de 300 kilómetros por mar, con los riesgos que eso conllevaba en aquella época, pero ellos estuvieron dispuestos a apoyar al apóstol Pablo y además a también apoyar a la congregación que se formó en aquella ciudad de Éfeso. Muchas gracias. Hermano Rodríguez, Isaac. Y vemos esa actitud en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. Ahí vemos cómo tienen una actitud, un espíritu servicial, puesto que dice que ofrecían su casa para que la congregación tuviera un lugar donde reunirse. Así que a pesar de que eran cambios donde tenían que mudarse de un sitio a otro, se mudaban también a lugares donde pudieran ser de utilidad, donde pudieran dar gran ayuda. Exactamente. Hermano Bermejo. Y antes de esos cambios grandes también, ¿no? Del ejemplo de Priscila y Áquila, también podemos ver que a veces una pequeña meta o un pequeño primer paso
puede ser bueno para luego pasos más grandes, porque al principio ellos simplemente fueron hospitalarios con el apóstol Pablo, pero claro, eso haría que trabajaran juntos, ¿no? Haciendo tiendas de campaña, que tuvieran conversaciones profundas, conversaciones espirituales. El testimonio de Cabal dice que la presencia de Pablo tuvo un excelente efecto en los hábitos espirituales de aquella pareja. Y quizá por ese pequeño primer paso luego hizo que pudieran dar otros, como se han comentado, ¿no? El colaborar en fortalecer a una nueva congregación, el viajar a Éfeso, luego a Roma, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Hermano Tolosa. Podemos aprender mucho de este matrimonio cristiano. Otro detalle es que siempre que se mencionan sus nombres, se mencionan los dos juntos, ¿no? Eran un verdadero equipo, ¿no? Todas sus actividades espirituales las hacían juntos, ¿no? Qué bonito es cuando los matrimonios tienen una rutina así, ¿no? ¿Bendijo Jehová su trabajo? Pues de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es que parece ser que por lo menos 2 libros bíblicos se escribieron en su casa. Interesante, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ver la aplicación para los matrimonios. Párrafo 12. Los matrimonios de nuestros días pueden seguir el ejemplo de Priscila y Áquila, poniendo en primer lugar los intereses del reino. El momento más indicado para hablar de las metas en la vida es durante el noviazgo. Cuando una pareja se pone objetivos definidos en su servicio a Jehová y se esfuerza por alcanzarlos, tiene más oportunidades de ver el Espíritu Santo en acción. Veamos el caso de Russell y Elizabeth. Russell cuenta: cuando éramos novios, hablábamos concretamente de nuestras metas espirituales. Elizabeth añade: hablábamos de eso para que, cuando llegara el momento de tomar ciertas decisiones, éstas no nos impidieran alcanzar nuestras metas. Sus circunstancias les permitieron mudarse a Micronesia para servir donde se necesitaba ayuda para predicar. Muchas gracias. ¿Por qué deberían ponerse metas espirituales los matrimonios? Hermano del barrio. Porque esto nos ayudará a poner siempre los intereses del reino en primer lugar y al mismo tiempo podremos ver de una manera más real cómo el Espíritu Santo actúa en nuestro matrimonio. Muy bien. Hermano Boyero. Y vemos cómo deben de ser estas metas, ¿no? El párrafo comenta que deben ser objetivos definidos y más tarde en el ejemplo vemos cómo comentaban que eran metas concretas. Pues si tenemos metas concretas previas en el noviazgo, nos aseguraremos de que podemos cumplirlas en el matrimonio. Efectivamente. Hermano Lisaso. Y esto se destaca muy bien, como decía ahora Alejandro, en este ejemplo de Russell y Elizabeth, porque ellos se pusieron metas en ese momento inicial, en el noviazgo, y eso les permitió ir adaptándose constantemente, independientemente de las circunstancias, para lograr ese objetivo. Y finalmente, cuando llegaron a ser un matrimonio, poder alcanzar metas espirituales, en este caso servir en un sitio de necesidad. Así, circunstancias cambiantes no afectaron a su objetivo final, a su meta. Muy bien. Hermano Fiol. Y quizás nos gustaría también, si estamos casados, pues hacer algo parecido a lo que hicieron Russell y Elizabeth. Pero a lo mejor vivimos en un país y nuestra economía no nos permite viajar al extranjero. ¿Qué podríamos hacer? Pues quizás podríamos ir a servir a una congregación dentro de nuestro propio país. Y si no sabemos dónde puede ser eso, pues podemos consultar con el superintendente de circuito cuando nos visite en la congregación y consultarle dónde podríamos hacer mejor trabajo como matrimonio. Y seguro que eso Jehová lo va a bendecir. Muy bien. ¿Qué tema pensáis que no debería darnos vergüenza tratar en el noviazgo? Por ejemplo, si tenemos metas espirituales. Hermano Cortés. Pues, por ejemplo, si uno de los dos le gustaría ser padre o madre, ¿no? Entonces sería muy bueno tenerlo muy claro, porque quizás uno sí, el otro no, y ya las metas ya no serían compatibles, la del uno con la del otro. Perfecto. Un ejemplo excelente, hermano Fiol. O incluso si vamos a tener que vivir cerca o a distancia de la familia, son cosas que podemos hablar antes y valorarlas para tomar decisiones sabias y que nos hagan felices a los dos. Exactamente. Muchísimas gracias.
Pues seguimos con el párrafo 13, por favor. Como Russell y Elizabeth, muchos matrimonios han decidido llevar una vida sencilla para poder dedicar todo el tiempo posible a predicar y enseñar. Si una pareja se pone metas para servir a Jehová de todo corazón y luego se esfuerza por alcanzarlas, recibirá muchas bendiciones. Verán cómo Jehová los cuida, aumentará su confianza en él y serán felices de verdad. Muchas gracias. ¿Podríais alguno leer el Salmo 28:7, por favor? Hermano Oviedo. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón. He recibido su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Así que lo alabaré con mi canción. Muchas gracias. Según Salmo 28:7, ¿qué sucederá si confiamos en Jehová? Hermano Gallegos. Recibirán muchas bendiciones y, como hemos visto en el Salmo, verán cómo Jehová los cuida, aumentará su confianza en él y serán felices de verdad. Qué bonito. Hermano Cañadas. Sí, el salmista dice que nuestro corazón se llenará de alegría, es decir, seremos personas felices, ¿no? Y esto es así porque la felicidad de la que habla la Biblia, la felicidad o el gozo, es parte del Espíritu Santo de Jehová. Es decir, como hemos visto en párrafos anteriores, la felicidad no depende de tener dinero o posesiones materiales u otras cosas, ¿eh? Depende de la aprobación de Jehová. Por lo tanto, cuando nos esforzamos más por servir a Jehová y hacer lo máximo en su servicio, pues definitivamente somos personas más felices. Desde luego que sí. Bueno, Páramo. Y tenemos una foto para este párrafo que ilustra muy bien todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, estos podrían ser pues, los hermanos de los que acabamos de hablar, ¿no? Y vemos que en esta pizarra que ellos tienen se ve muy bien cómo su vida está centrada en servir a Jehová, cómo se han puesto metas. Vemos que la meta de Tailandia está muy cerca, ya la tienen marcada en rojo, pero vemos que antes en su vida ya han hecho todo lo que hemos estado viendo en este párrafo. Dedican tiempo a la noche de adoración en familia los jueves, tienen un horario bien establecido de predicación, el trabajo no es lo más importante en su vida e incluso después de conseguir la meta vemos que siguen rellenando este horario y no dejan de lado estas cosas que ya hacían. Así que podemos aprender mucho también de esta foto. Buena vista. Hermano Lisaso. Un poquito la imagen, me gustaba ver que efectivamente su vida está centrada en servir a Jehová porque priorizan asuntos espirituales frente a lo mejor otros como el trabajar, ¿no? Así centran su vida en pequeñas metas que les ayudarán a cumplir la meta más grande, como estudiar la Biblia, juntos, seguir a predicar, apoyar los arreglos para la predicación con la congregación y otras metas pequeñitas, pero que les ayudan a seguir empujando hacia lograr ese objetivo final. Muy bien. ¿Cómo pensáis que Priscila y Aquila son un excelente ejemplo para los matrimonios jóvenes y no tan jóvenes? Hermano Palacios. Porque se pusieron metas que les permitieron seguir centrados en servir a Jehová. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro y su esposa. Ellos confiaron en las promesas de Jehová y leemos el párrafo 14. Otro buen ejemplo para los matrimonios es el del apóstol Pedro y su esposa. Entre 6 meses y un año después de conocer a Jesús, el apóstol Pedro tuvo que tomar una decisión importante. Como vivía de la pesca, cuando Jesús lo invitó a seguirlo a tiempo completo, Pedro tuvo que analizar su situación familiar. Decidió acompañar a Jesús en su labor de predicar. ¡Qué decisión tan sabia! Y tenemos buenas razones para creer que su esposa lo apoyó. La Biblia indica que, después de que Jesús resucitó, ella viajó con Pedro al menos durante un tiempo. Sin duda, el buen ejemplo de ella le dio autoridad moral a Pedro para darles consejos tanto a las esposas como a los esposos. Está claro que Pedro y su esposa confiaban en la promesa de Jehová de que él les daría lo necesario si ponían el reino en primer lugar en su vida. Muchas gracias. ¿Podríais alguno leer Mateo 6:25 y del 31 al 34? Hermano del barrio. Por eso les digo,
dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no valen más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Muchas gracias. ¿Cómo mostraron el apóstol Pedro y su esposa que confiaban en la promesa de Mateo 6, 25 y del 31 al 34? Hermano Rodríguez, Carlos. Ellos en aquel momento tenían que tomar una decisión, en el caso de Pedro, con una familia, y tenía que decidirse si seguir o no a Jesús. Entonces se ve que siguió el consejo porque valoró la situación y puso en primer lugar los intereses del reino con plena confianza en Jehová, en la promesa de Jehová, de que ni a él ni a su familia le faltaría nada. Muy bien. Hermano López. Además, tal y como nos muestra el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 5, podemos ver que Pedro no tomó una decisión a ciegas, sin meditar o sin pensar, pues hacía poquito que Jesús acababa de llenar sus redes de manera que casi se hunden las barcas, con lo cual Pedro pudo ver de primera mano cómo Jesús cubriría ahora y en el futuro cualquier necesidad que tuvieran. Una explicación interesante, muchas gracias. Hermano Luis. Sí, a mí me gustó el ejemplo de la esposa de Pedro. En 1 Pedro 3:6, seguro Pedro, pensando en ella, dijo que no se dejaran dominar por el miedo, refiriéndose a las hermanas. Y la verdad que las hermanas que están en el tiempo completo y sirven en otros lugares, no se dejan dominar por el miedo a perder su casa, a perder su familia, sino que amplían siempre su ministerio y lo hacen por servir a Jehová. Qué ánimo nos dan, ¿verdad? Hermano Bermejo. Y la confianza, desde luego, fue mucha, porque en Lucas 5, también 1 al 11, en este relato se ve que tanto Zebedeo como sus hijos pues tenían socios en este negocio de la pesca, y que además tenían más de una barca, lo cual muestra que probablemente el negocio pues iba bastante bien. Así que el que diera este paso, desde luego, mostraba confianza en Jehová, mucha confianza. Desde luego. Hermano Rodríguez, Isaac. Y el ejemplo de su esposa como apóstol, probablemente a las congregaciones él también tendría que darle ánimos, consejo, exhortación a las hermanas y esposas de las congregaciones a las que iba a visitar. Y qué bueno es que contaba con el apoyo, y en ocasiones incluso lo visitaba incluso él, o sea, su esposa, a esas congregaciones. Así que podía hablar con franqueza de expresión gracias a que contaba con su esposa, porque confiaba en los dos, en Jehová. Muy bien, muchas gracias. Pues leemos el párrafo 15. Y si ustedes llevan algunos años casados, ¿cómo pueden seguir cultivando el deseo de hacer más para Jehová? Una manera es fijándose en lo que han hecho otros matrimonios. Por ejemplo, podrían leer la serie de artículos Se ofrecieron de buena gana para servir. Eso hicieron Tiago y Esther, un matrimonio de Brasil. Esos artículos los ayudaron a querer servir donde había más necesidad. Tiago cuenta: leer historias de cómo Jehová ha ayudado a sus siervos en nuestros días hizo que deseáramos ver cómo su mano nos guiaba y nos cuidaba. Con el tiempo, este matrimonio se mudó a Paraguay, donde ha estado sirviendo en el campo portugués desde el 2014. Esther dice: un texto que nos encanta a los dos es Efesios 3:20. En nuestro servicio a Jehová hemos visto cumplirse muchas veces esas palabras. En la carta que Pablo escribió a los Efesios, aseguró que Jehová nos daría mucho más de lo que le pedimos, y esa promesa siempre se ha cumplido.
¿qué aprende usted de la experiencia de Tiago y Esther? Hermano Palacios. Pues que cuando uno está en las manos de Jehová es el mejor lugar donde se puede estar, ¿no? Se cumplen las palabras de Malaquías 3:10 que dice: pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, y verán que les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que no les falte nada, ¿no? Es como si Jehová nos estuviera diciendo: vamos, da el paso, ponte en mis manos. Tengo preparado para ti bendiciones más allá de lo que te puedes imaginar. Y este ejemplo lo demuestra claramente. Muy bien, ya lo creo. Hermano Cortés. Y también el fijarnos en el ejemplo de otros matrimonios que han hecho esa clase de sacrificios puede ser muy motivador y nos puede dar ese pequeño empujoncito que nos hace falta a nosotros. Quizás no tenemos oportunidad de conocer a parejas en el tiempo completo, ya sea como misioneros o en la construcción, que nos puedan transmitir los sacrificios que ellos han hecho y cómo Jehová los ha ido ayudando a lo largo de toda su vida. Si no los conocemos, tenemos los artículos que ofrecieron de buena gana para servir, que podemos considerar como matrimonio, y eso seguro que va a tener un buen efecto y motivador sobre todo. Muchas gracias. Hermano Fiol. Y en el ejemplo del párrafo y también en la serie de artículos que se menciona, se ofrecieron de buena gana, vamos a aprender que estos hermanos que pudieron servir a mayor grado no fue porque tuvieran las circunstancias perfectas para lograrlo, sino que fueron haciendo poco a poco cambios, tomando pequeñas decisiones que al final Jehová bendijo y que les permitió llegar a servir a Jehová como lo hicieron. Efectivamente. Hermano Páramo. Y el resultado, que es un denominador común en todas las experiencias que podamos leer, es muy parecido al que vemos en esta experiencia que tenemos en el párrafo. Efesios 3:20 dice que Jehová da infinitamente más de todo lo que pedimos o puede hacer que lleguemos a conseguir cosas que ni imaginamos. Y esto nos puede ayudar a nosotros también a poder dar el paso de servir más a Jehová. Qué emocionante. Muchas gracias. Muy bien, pues seguimos con el párrafo 16, por favor. Matrimonios jóvenes, ustedes pueden beneficiarse de la experiencia de quienes han aprendido a confiar en Jehová. Algunas parejas han estado en el servicio de tiempo completo por décadas. ¿Por qué no les piden consejos si necesitan ayuda para analizar sus metas? Esta es otra manera de mostrar que confían en Jehová. Los ancianos también pueden ayudarlos a ponerse metas espirituales y alcanzarlas. ¿A quiénes pueden acudir los matrimonios jóvenes que están analizando sus metas en la vida? Hermano Romero. Pues como se muestra en la imagen, una de estas ayudas pueden ser los matrimonios con experiencia, ¿no? Que siempre han puesto a Jehová en primer lugar, incluso pues que han servido en tiempo completo, si es que tenemos la oportunidad y conocemos a algunos. Y vemos en la imagen cómo están prestando atención, están felices y sobre todo están aprendiendo. Efectivamente. Hermano Rueda. Y será como menciona el Proverbios 22:17, que será como si escuchemos a Jehová cuando acudimos a estos hermanos que tienen tanta experiencia. Así es. Hermano Cañadas. Sí, ese mismo texto dice: presta atención y escucha las palabras de los sabios. Eso me recuerda a otro proverbio que dice, el 13:20, el que anda con los sabios será sabio. Así, el acudir a estos hermanos de experiencia que han demostrado durante toda su vida que han sido personas sabias desde el punto de vista de Jehová, pues de seguro que nos va a hacer también sabios. Y en el caso de los matrimonios más jóvenes, pues se les va a ayudar a poder ponerse metas espirituales. Muy bien. Hermano Rodríguez, Carlos. Un factor clave es la confianza en Jehová. Quizás un matrimonio recién casado puede tener ciertas dudas. Como vemos en la imagen, es como si el matrimonio mayor les estuviera enseñando a lo largo de su vida todas estas fotografías, diferentes situaciones en las que vieron la mano de Jehová. Es como antes también comparando con las profecías y el efecto fortalecedor que tiene. Eso ayudará a la pareja recién casada a tener esa confianza y a empezar a dar esos primeros pasitos. Muy bonito, ya lo creo. Hermano Tolosa.
También comentando sobre la imagen, podemos imaginarnos que este matrimonio tiene alguna meta específica, ¿no? Quizá por las otras fotografías que hemos ido viendo, parece que tienen intención de mudarse a otro país o aprender otro idioma. Pues quizá han escogido este matrimonio que les está enseñando ahora fotografías de sus asignaciones en otros países. Buscar de forma específica a alguien que nos pueda motivar a seguir tras nuestras metas. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con el párrafo 17. A veces, nuestra decisión de hacer más en el servicio a Jehová puede tener resultados diferentes a los que esperábamos. Volvamos al ejemplo de Klaus y Marisa mencionados al principio. 3 años después de casarse, dejaron su casa y se ofrecieron para colaborar con trabajos de construcción en la sucursal de Finlandia. Pero entonces se enteraron de que no podían quedarse más de 6 meses. Al principio se sintieron muy desilusionados, pero poco después los invitaron a un curso de árabe y ahora sirven felices en el campo árabe en otro país. Al mirar atrás, Marisa dice: te da mucho miedo salirte de tu zona de confort y apoyarte totalmente en Jehová, pero he comprobado que Él siempre nos ha ayudado de formas inesperadas. Después de vivir esto, mi confianza en Jehová se ha hecho más fuerte. Como vemos, podemos estar seguros de que Jehová siempre nos bendecirá por confiar en Él con todo el corazón. Muchas gracias. ¿Qué les pasó a Klaus y Marisa y qué aprendemos de su ejemplo? Hermano Fiol. Pues que finalmente se pusieron a disposición de la sucursal de Finlandia para la construcción, y fue así durante 6 meses, pero finalmente parecía que las grandes decisiones que habían tomado no iban a servir para mucho, pero no fue así. Se abrió una puerta nueva de actividad que fue aprender un nuevo idioma para servir en otro territorio tan diferente. Y eso nos enseña que Jehová nos puede sorprender si nos ponemos en su mano. Efectivamente. Hermano López. El ejemplo de este matrimonio me enseña que, a diferencia de lo que a veces recomiendan, ¿no?, de buscar una estabilidad económica para que el matrimonio esté bien, lo que tenemos que hacer es buscar una estabilidad espiritual, pues esa nunca va a fallar y Jehová siempre nos va a bendecir. Muchas gracias. Hermano Cortés. Y puede que en nuestro caso sea parecido, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no somos completamente felices en nuestro matrimonio porque nos hemos centrado en conseguir cosas materiales. Pero no debemos desanimarnos y podemos cambiar ahora ya el rumbo de nuestra vida y salir de esa zona de confort y comenzar a trabajar para ponernos y conseguir esas metas espirituales. Claro que sí. Muchas gracias. Pues leemos el párrafo 18, por favor. El matrimonio es un regalo de Jehová y Él desea que los casados lo disfruten. Matrimonios jóvenes, ¿por qué no analizan lo que están haciendo con su vida? ¿Están haciendo todo lo posible por demostrarle a Jehová que agradecen los regalos que les ha dado? Hablen con Jehová, busquen en su palabra principios que apliquen a sus circunstancias y sigan los consejos que Él les da. Pueden estar seguros de que si centran su vida en servir a Jehová, tendrán un matrimonio verdaderamente feliz. Muchísimas gracias, hermano Iborra, por la excelente lectura. ¿Qué pueden hacer los matrimonios para seguir confiando en Jehová? Hermano Palacios. Quizá preguntarse lo que menciona el párrafo, analizar qué están haciendo con su vida y si están haciendo todo lo posible por agradecerle a Jehová los regalos que les da. Efectivamente. Hermano del barrio. Y debemos demostrar humildad para exponerle a Jehová el asunto en oración, dedicar tiempo el que sea necesario a buscar los principios que apliquen y luego ya es el momento de seguir los consejos que encontremos. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestros comentarios. Podemos repasar estas ideas con el cuadro que encontramos al final. ¿Qué aprendió usted de estos siervos del pasado sobre la confianza en Jehová? Por ejemplo, el profeta Isaías y su esposa. Hermano Lisaso.
Pues de ellos aprendimos que sin importar cuáles eran sus circunstancias, pero para ellos lo más importante era adorar a Jehová. Y una aplicación que vimos también es que nos ayudará mucho a analizar no solo los siervos del pasado, sino también profecías bíblicas. Pues esto nos fortalece la fe en que Jehová siempre cumple lo que dice y esto nos ayudará a dar el máximo en nuestra vida en el servicio a Jehová. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué aprendemos de los siervos del pasado como Priscila y Áquila en cuanto a la confianza en Jehová? Hermano Páramo. Que debemos de poner siempre en primer lugar los intereses del reino. Jehová nos va a dar lo que necesitamos, nos va a hacer felices en nuestro matrimonio y para conseguirlo tenemos que ponernos objetivos definidos, metas por las cuales pelear y esforzarnos al máximo por conseguirlas. Muy práctico, muchas gracias. Hermano Rodríguez. Ellos en primer lugar pusieron una buena base y cuando llegó un primer cambio inesperado se adaptaron y siguieron poniendo los intereses del reino en primer lugar. Pero ante los sucesivos cambios que tuvieron en su vida, fueron muchos y durante mucho tiempo se mantuvieron también haciendo lo mismo. Muy bien. ¿Y qué habéis aprendido, por ejemplo, del apóstol Pedro y su esposa sobre la confianza en Jehová? Hermano Palacios. Que cuando aparentemente damos un salto al vacío y dependemos completamente de Jehová, Él siempre nos cuida y nos dará mucho más de lo que necesitamos e imaginamos en todos los sentidos. Muy bien. Muchísimas gracias. En realidad es natural. Como seres humanos deseamos tener una red que nos sujete debajo, ¿no? A nadie nos gusta arriesgarnos y tener o sentir ese peligro. Sobre todo cuando hay tanta presión del sistema, de la familia. Los matrimonios jóvenes se enfrentan a situaciones muy difíciles, tienen que enfrentar montones de decisiones económicas, laborales, de vivienda, tantas situaciones que es normal, ¿no?, que eso pueda estresar a un matrimonio joven en el principio. Pero evidentemente, como hemos dicho, cuando nos damos cuenta de que no son estas posesiones materiales ni estas cosas físicas las que nos deben sujetar, que deben ser nuestra red, sino, como habéis dicho muy bien, que sea Jehová el que nos cuide, cuando damos ese paso, cuando nos ponemos en sus manos, nos sentimos tan bien, tan cómodos y tan bendecidos con la gran cantidad de cosas que Jehová nos da, que no tendremos miedo en seguir decidiendo de esa manera, teniendo a Jehová en primer lugar, con total confianza en que Él nos va a respaldar. Pues muchísimas gracias. Excelentes comentarios. Ha sido un placer el considerar con vosotros este artículo. Bueno, pues ya simplemente nos queda concluir cantando la canción número 132. Es la canción Ahora ya somos uno.